Doctor Lorenzetti, un gran gusto recibirlo. Gracias, muy amable. Y aparte siempre digo lo mismo, en usted, que es ministro de la Corte Suprema, la demostración de que se puede hablar con los medios, que no pasa nada, ya ha venido, confiesa que no le pasó nada después de haber venido No, acá. no, me he sentido muy bien, hemos Bueno, podido conversar amablemente, muy bien. es un poco. Y aparte viene con algo que uno saluda siempre, que es publicar un texto, que es este nuevo libro que vamos a ver en la pantalla, que es El liderazgo del caos. Ahí está, cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado. ¿Por qué insistir en la palabra escrita como modo de reflexión? Pero que la palabra escrita sigue siendo valorada, sigue siendo valorada. Por supuesto, esto no implica desmerecer todo el resto, pero es una base para a partir de la cual uno puede reflexionar. Tal vez uno de los principales problemas del ecosistema tecnológico que estamos viviendo actualmente es la aceleración. La aceleración lleva a lo instantáneo, ¿no? A no pensar prácticamente. Esto se puede entender muy fácilmente con dos ejemplos. Por ejemplo, hace 50 años atrás se hablaba por teléfono. Ahora no se habla más por teléfono, No, se claro. escucha un mensaje de texto grabado que a su vez se resume y los chicos lo que se escucha es un resumen de un mensaje de texto grabado puesto aceleradamente a toda velocidad. Es decir, el diálogo se condensa y entonces no hay tiempo para reflexionar. Y si a eso le agregamos la velocidad del cambio, ¿no? Es decir, una persona que hoy tiene 30 o 40 años, su infancia fue totalmente diferente porque no existía Internet, no existía Google, no existía eh, Wikipedia, no existía el chat, no existía nada de lo que hoy usamos, no existía el celular. Entonces es todo una aceleración muy fuerte que está influyendo sobre cada uno de nosotros Mm. sin que nos demos cuenta. Entonces, parar un poquito y reflexionar sobre este fenómeno es muy importante, mucho más en este siglo que en otras épocas. Hay varias hipótesis en el libro que están muy imbricadas con esto que usted decía, que es aceleración, incertidumbre, Ujú. satisfacción inmediata, crisis, Sí. esta cosa de crisis personal, no saber hacia dónde el futuro mío, pero tampoco desde lo institucional. Es un momento de, pensando también en la democracia liberal tal cual nosotros aprendimos, de quiebre de algo distinto tiene que aparecer. Bueno, hay un gran debate a nivel mundial del cual yo participo mucho y por eso escribí este libro, ¿no? Hay dos aspectos acá. Primero que estamos en un fin de ciclo muy claro y ese fin de ciclo es un agotamiento del modelo de gobernabilidad del siglo XX. Eso es muy evidente, sin necesidad de entrar en la profundidad, porque casi toda la clase política pierde las elecciones en todo el mundo. Claro. Es decir, la gente se va, ¿por qué? Porque es una clase política que está haciendo un discurso para sí misma y no enfocado en la realidad. Está repitiendo un discurso que no coincide con la realidad. Las instituciones son vistas como destinadas a satisfacerse a sí mismas. Entonces esto ha traído un gran desprestigio de toda una clase política en todo el mundo occidental y la gente se va. La prueba claramente es que no hay participación en las elecciones, es cada vez menor. Pero además de esto que produce una verdadera crisis del sistema democrático, porque hay que actualizarlo, hay que reformarlo, hay que generar esperanza, el otro problema al cual hay que prestar atención no es solo el institucional, el general, sino el impacto sobre las personas, que es muy fuerte. Si nosotros vemos ahora a los chicos y adolescentes, todo este gran cambio no solo produce una desorientación. Hace 30 años atrás, la juventud creía en el cambio, ¿no? Y la sociedad va a evolucionar hacia el socialismo, hacia el capitalismo avanzado. Los padres creían que sus hijos iban a estar mejor que ellos. Sí, toda una idea de progreso. Y hoy eso se perdió. Hay miedo, hay incertidumbre, hay soledad, no hay idea de solidaridad. Todo este encierro que produce el cambio tecnológico nos lleva muy fuertemente a la soledad, a la pérdida del espíritu crítico. Los chicos hoy están en riesgo
los adolescentes están en riesgo porque esta falta de creencia en algo de valores los está llevando a depender mucho de la tecnología. Y hay Y, casos muy graves. claro, ahí, bueno, que en el libro se aborda, que es el tema de la tecnología, tuvo un empuje inesperado, que fue la pandemia, en Mm. donde parecía el refugio para paliar la angustia del aislamiento. Y esto creo que todavía no está valorado, de qué efecto ha generado de aislamiento y de diálogo con aquellos que piensan parecido a mí, ¿no? Bueno, lo que se ha producido es, primero, lo que la tesis del libro es, hay un fin de ciclo. Toda esta idea que se desarrolló en el siglo XX, que es la del padre protector, el estado de bienestar, hoy fracasó. Hoy no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Bueno, hay un rechazo muy fuerte porque no dio los resultados Claro. esperados. Entonces un padre fracasado. La gente lo ve como un padre fracasado, a todo el sistema, no solo el Estado, sino todo el sistema. Al verlo como un padre fracasado porque no produce resultados, lo grave de esto es que las estadísticas y las encuestas muestran muy claramente que en todo Occidente las personas quieren resultados y no les interesa si es solo la democracia, se los puede dar el autoritarismo también. Entonces esto es gravísimo. Entonces, por eso hay que reaccionar fuertemente, sobre todo porque quienes llevaron al fracaso no hacen autocrítica. Y siguen Y hablando siguen con hablando el de lo mismo mismo idioma. y cada vez más distanciados de la sociedad. Entonces hay una gran desconexión de las instituciones y de la dirigencia tradicional con la sociedad. Entonces hay que cambiar las instituciones, el relato y la dirigencia. Ese es Claro. un tema. El otro, muy importante, es la necesidad de proteger la vida cotidiana, porque las instituciones se han ido agotando en sí mismas. Todo el mundo percibe que la política y las instituciones se han transformado en una forma de beneficiarse a sí mismas, ¿eh? A trabajar sobre la oferta, las disputas de poder. La democracia hoy, como dice Rosan Ballón, que me gusta citarlo, ya no es una democracia de argumentos, donde yo digo A, vos decís B, es una democracia de imputación, de descalificaciones, de peleas de poder y no de valores. Eso lo percibe mucho la población. Entonces dicen, bueno, estos se pelean, ¿por qué? Porque están disputándose algo que les interesa mucho y no es lo mío. Entonces hay que reenfocar las instituciones y la dirigencia y los discursos y todo en el beneficio hacia la población. Usted trajo un tema que en el libro está abordado, que es el riesgo del autoritarismo, porque hay una serie de liderazgos nuevos que aparecen desde afuera, los outsiders, los que prescinden de la institución como intermediaria, es decir, el diálogo es directamente entre el líder y el pueblo, lo digo todo entre comillas, y la institución, antes que ser un dique, es un obstáculo, hay que saltarla. Bueno, este es un problema muy serio, ¿no? Que creo que es la raíz del debate que hay hoy en todo Occidente. Esta idea del padre fracasado, del padre paralizado, se percibe muy claramente en muchos aspectos, ¿no? Primero, la gente no va a las elecciones, no les interesa. Y las elecciones las ganan personas con un 30% de un 60%, es decir, se ganan Claro. con minorías. Y cuando se gobierna hay una especie de fuga de la población respecto del Estado tradicional, porque los muy ricos se van y constituyen sus domicilios fuera de los lugares donde nacieron e hicieron la riqueza. Los demasiado pobres, los excluidos, los que viven en villas están fuera del Estado, tampoco viven con la ley del Estado. Pensemos lo que pasó en las villas en Río de Janeiro o en nuestros barrios más humildes, tiene más presencia la ley de los narcos o de la violencia que la del Estado. Y la clase media, que en Argentina siempre ha sido una institución muy fuerte, se siente golpeada, se siente como que no tiene ya movilidad social, sus hijos va a ser muy difícil que hagan lo que hicimos nosotros, de Superarlos. un padre Claro. trabajador o una madre maestra como tuve yo, llegar a ser alguien diferente. Entonces todo eso genera una desilusión que es muy peligrosa. Nosotros tenemos que trabajar más en la esperanza, ¿no? En generar esperanza. Entonces, todo este tema es muy importante en el mundo de hoy, muy importante.
Yo creo que la dirigencia ha perdido la idea básica que es transformar la realidad. Y la realidad se ha transformado sola, porque Mm. se sigue repitiendo un discurso sobre una realidad que ya no existe. Ha cambiado el sistema económico y ambiental, porque la economía se dirige ya hacia la sustentabilidad, es decir, cambia todo, cambia la energía, cambia el financiamiento, cambia la producción. Está cambiando la sociedad, porque ya no es una sociedad de solidaridad y no es una sociedad homogénea, es una sociedad de personas que viven solas y tratando de salvarse a sí mismas con lo poco que le dan. Esto es muy interesante porque se ve tanto a nivel individual como a nivel de Estado. Quiero Sí, decir, claro. la idea de la gran comunidad internacional, de la sociedad organizada, de los organismos multilateral, está hoy cuestionado. El multilateralismo pasó a ser discutido reemplazado por el unilateralismo. Y en la sociedad también. O sea, Sí, bueno, el cambio en las geopolíticas también es otro gran cambio, ¿no? De la idea de la globalización pasamos al retorno al nacionalismo y la competencia globalizada y la crisis de todas las instituciones internacionales. Pero en la sociedad es algo notable porque nosotros teníamos sociedades que eran homogéneas, por ejemplo, la clase claro. trabajadora. La clase trabajadora da origen a un partido de los trabajadores que quería transformar una sociedad. Hoy esa clase trabajadora, o la clase media, por ejemplo, en Argentina dio origen al radicalismo. Eso, esa homogeneidad dentro de una clase ya no existe, porque dentro de la clase trabajadora o de la clase media vas a encontrar personas que digan, bueno, yo hoy estoy a favor de la protección del ambiente y otro dirá, no, yo estoy en contra o no me parece bien. Otro va a decir, yo soy religioso y respeto a los musulmanes, otro dirá que no. Uno dice, yo respeto a los inmigrantes y otro dice que no. Yo respeto la diversidad de conductas de género, que cada uno viva como quiera y otro dice que no. Entonces, se ha fracturado totalmente la homogeneidad que existía en el siglo XX y es natural, hoy vivimos mejor porque son sociedades diversas, donde esa diversidad es como un Big Bang, ¿no? Hay una multiplicidad de intereses individuales que son muy diferentes entre sí. Ahora, los gobiernos ¿qué hacen? Quieren imponer una idea y chocan contra esa diversidad. Por eso digo, el liderazgo hoy es cómo administrar el caos. El caos es que no hay homogeneidad, es el caos sistémico, ¿no? Es una multiplicidad de factores que hay que saber administrarlos, no combatirlos. Mm. Porque el choque que se produce hoy es muy evidente que hay que personas que llegan al poder y piensan de una determinada manera y la tratan de imponer. La tratan de imponer con esta idea descendiente, ¿no? El poder, yo decido, y se traslada a toda la sociedad. Eso produce una fricción y hoy es imposible. Esa es una idea típica del siglo XX que hoy ya es imposible. Hay que saber administrar la diversidad, hay que saber darles esperanzas a todos para que cada uno pueda en su ámbito, con sus ideas, con sus comportamientos sexuales que el que quiera, con sus ideas religiosas, con el estilo de vida que elija, tener un futuro. En, Hoy en- no lo tienen en el y libro... estamos en riesgo con En eso. el libro usted plantea algo que es muy interesante, que es no desesperarse. Sí. O sea, frente al caos que está, digo, globalmente mirado, pero también acá, en el Pago Sí. Chico, usted plantea no desesperarse. Si me da la fórmula, se lo agradezco para no desesperarse. No, no hay que desesperarse de ninguna manera. Primero porque en la Argentina nosotros estamos mejor entrenados que cualquier ciudadano del mundo. La vida de un argentino, de una argentina, en los últimos 50 años ha sido permanentemente ocuparse del contexto para poder sobrevivir. No ha tenido una década tranquila, ni siquiera una década en el mismo sentido. Vamos 10 años para un lado, 10 años para el otro, pendulares, subidas y bajadas, todos gobiernos que llegan y son fundacionales, vamos a empezar una nueva Argentina. Bueno, todo eso es vivir en la incertidumbre permanente, en la inestabilidad permanente. Y sin embargo, a pesar de eso, en Argentina se han hecho cosas extraordinarias.
Y yo lo que digo es, hay que reformar el sistema para que eso no ocurra más, no por una persona, un presidente, sino reformar las instituciones. Porque el problema de la Argentina, que es uno de los temas que trato, es que es un país que produce grandes éxitos individuales Mm, y fracasos colectivos. Si nosotros vemos que Argentina tiene, por ejemplo, un papa, tuvo un papa, tiene los mejores jugadores de fútbol del mundo, los mejores rugby, hoy tenemos rugby, en el deporte tenemos en el básquet de todo, después tenemos Favaloro en la medicina, tenemos Milstein, tenemos César Pelli en la arquitectura, tenemos Piazzolla, tenemos Borges, tenemos Barenboim. Es impresionante la cantidad de personas de Argentina que han estudiado en la escuela pública, la claramente. mayoría en la universidad pública, y se han destacado internacionalmente y son reconocidos. Hoy no hay filósofo que no cite a Borges. Entonces, ¿dónde está el problema? Es decir, ¿cómo logramos nosotros que personas en semejante contexto cambiante, perturbado, caótico, represivo muchas veces, logran destacarse y producir semejante cantidad de personas talentosas? Entonces acá lo que hay que hacer es calma en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a esto, pero lo que tenemos que hacer es cambiarlo, lograr estabilidad en las instituciones y sobre todo reformarlas para que las instituciones sirvan a la población y no se sirvan de la población. Pero Ahí está el tema central voy hoy. un paso más. Cuando usted dice reformar las instituciones, ¿qué imagina? Técnicamente hablando, digo, con la Constitución reformada en el 94 y demás, ¿qué imagina? No, la Constitución yo no la tocaría porque cada vez que tocamos la Constitución podemos hacer un verdadero desastre, porque básicamente la Constitución tiene los grandes lineamientos. Cuando uno dice cuál es la identidad de los argentinos, Mm. bueno, ahí están los grandes valores, ¿no? La protección del ambiente, la protección de la diversidad, la libertad de expresión, la idea de que todos podemos opinar sin que nadie nos castigue, sin que nadie nos persiga, la idea de la igualdad real de oportunidades, todo eso está en la Constitución, entonces no necesitamos cambiar la Constitución. Sí tenemos que reformar las instituciones. Las instituciones están diseñadas en función de una disputa de poder. Tenemos que enfocarlas como servicio a la sociedad. Hoy es muy posible, esta es una de las reformas, porque hoy, si nosotros tenemos tanto talento en la Argentina, tanto talento individual, y no solo los conocidos, porque uno recorre el país y acá ve gente muy talentosa en todas las regiones de este país, y las vemos además con mucha identidad cultural, con mucho para mostrar en el turismo, en la producción cultural. Tenemos mucho talento aplastado por esas instituciones que son cerradas. Este es un primer problema, ¿no? Cuando en el libro decimos hay que hacer trabajar a la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos depender de lo que diga una persona. Porque no hay nadie hoy, por más que sea talentoso en el poder, que pueda predecir lo que va a pasar mañana. Eso nace de la sociedad. Hay que hacer trabajar a la democracia, que es que todos los sectores sociales crezcan, florezcan, interactúen y de esa libertad personal, de esa idea humanista, sale un consenso social. Estamos haciendo exactamente lo contrario desde hace años. ¿Usted teme que en la Argentina pueda haber un desborde institucional? No, no lo veo eso, de ninguna No manera. hay nadie con un sueño autoritario de querer concentrar en sí el poder. Siempre existen esos riesgos, pero yo creo que los argentinos tenemos muy claro que eso no puede suceder y tenemos mecanismos para frenar los abusos de poder. A mí lo que más me preocupa hoy no es tanto una crisis institucional como se veía hace unos años atrás, Mm. que es el golpe de Estado, la crisis, eso ya no sucede. Pero sí suceden otras cosas que son muy graves y que es donde está puesto el foco de todos los grandes intelectuales de hoy, que es el control social. Por ejemplo, hace unos años se escribió Orwell,
1984, que es la lucha del individuo contra el que lo quiere dominar, tipo Stalin o los nazis. Hoy es más parecido a lo que escribió Huxley, que es el mundo feliz. Nosotros somos felizmente dominados. Este es el riesgo. ¿Por qué? Si nosotros tomamos un chico hoy y ese chico le da toda su información voluntariamente, como dice Byung Chul Han, que es interesante, nosotros le damos la información a todas esas redes tecnológicas para que nos dominen. Esos chicos y nosotros mismos, se sabe todo de nosotros. Total. Entonces, nos hacen el diario que queremos, escuchamos la música y después nos viene la misma música. Los amigos se van conformando de acuerdo al criterio de confirmar lo que ya pensábamos. Entonces es una sociedad donde nosotros vamos perdiendo espíritu crítico, donde estamos siendo cada vez más controlados tecnológicamente. Y esto ya es un debate muy fuerte hoy en el mundo. ¿Cómo hacer? Nosotros tenemos que poner un límite a la tecnología, que es buena, pero también trae efectos adversos. Proteger a los adolescentes es un tema muy importante. Hay muchos casos ya. Yo cuento uno que ha pasado hace poco en Estados Unidos, que es de un chico que se suicidó. ¿Por qué? Bueno, primero, el chat le da mucha información y las maestras no pueden competir con el chat. El chico se alejó de la escuela, escucha el chat. Se alejó del psicólogo, porque le prefiere consultar al chat y no al psicólogo. Se alejó de los padres. Y después se vino encerrado en su dormitorio, hablando con el chat, se deprimió. En un momento le consulta al chat si se podía suicidar, y el chat le enseñó a suicidarse. Y se suicidó. Es un juicio hoy muy importante sobre la responsabilidad de los creadores del chat. Ahora, esto pasa cotidianamente. Aparte usted dice algo que es muy interesante, que es uno el que le está dando la Sí. información. Hoy mismo en España hay un debate sobre una baliza aparentemente beneficiosa que reemplaza los triángulos tradicionales que tenemos en los autos. Esta baliza está conectada con la tecnología de la autopista que le advierte que en el kilómetro 70 hay un auto detenido, pero es geolocalizable, o sea, genera una entrega de información muy privada. Para nosotros estamos perdiendo toda la privacidad. Y la gente no se da cuenta, por eso digo el mundo feliz. Cuidado, cada vez más estamos perdiendo espíritu crítico. Cada vez más todos nuestros datos están siendo manejados por otros. Y, por ejemplo, empezamos a ver que en muchos lugares se nos pide la imagen de la cara, la imagen de los ojos para entrar a un lugar, cualquier tipo de información. Entonces, dentro de 10 años, uno va a pedir un trabajo y le van a decir, mire, no se lo puedo dar porque usted hizo una declaración contra el gobierno. Está en internet. Otro le va a decir, mire, el seguro lo va a pagar más caro porque el ADN suyo me indica que usted va a tener una enfermedad y la historia clínica a la que también puedo acceder me dice que usted tuvo tales y cuales antecedentes. Sin metáfora, ¿eh? Esto es una realidad hoy. Entonces, digo, tenemos que proteger a nuestra gente con medidas más claras. El problema más grande es que nadie habla de esto. Es algo notable, es decir, no hay una campaña en todo Occidente en la cual se hable del control social que se está armando sobre los niños, de la necesidad, por ejemplo, si uno lee hoy, la cantidad de dinero que se invierte en tecnología es enorme, enorme, ya estamos hablando de trillones de dólares, esto sale en cualquier medio. ¿Cuánto se invierte en la educación? Muy poco. Si todavía los maestros se quejan de que no ganan dinero, no pueden vivir de eso. Eso muestra claramente que en realidad el propósito no es educar, sino que va a terminar siendo controlar. Entonces cuando vos me preguntás si tengo miedo al autoritarismo, no de una persona en particular, sino sí del ecosistema tecnológico, que es muy fuerte hoy. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que advertir, trabajar, generar esperanza, porque la tecnología nos va a ayudar mucho si la sabemos manejar.
no como la energía nuclear, por ejemplo, que nos ayudó mucho, pero también produjo tragedias. Mm. Todas las tecnologías benefician, pero también traen tragedias. Entonces ¿En, hay que controlar. en cuánto conspiran los discursos anti-instituciones por conveniencia personal? Los jueces tal cosa, los legisladores tal otro, en pos de generar un consenso popular, es decir, me molestan las instituciones, porque no trabajan, porque son privilegiados. ¿En cuánto conspiran esos discursos que vienen de lugares muy encumbrados, quiero decir? Este es un fenómeno de este siglo. Cada vez, por supuesto hay ejemplos anteriores, ¿no? Pero en este siglo se ha profundizado mucho la crítica a la institución en general. Hay dos aspectos ahí. Primero, las sociedades están enojadas con las instituciones, esta es una realidad, porque las instituciones, reitero, trabajan para sí mismas y no para la gente, sobre todo la dirigencia. Pasamos de esa época en la cual había servicios y había grandes debates a una democracia de imputación, descalificación, insultos. Eso produce un deterioro institucional muy fuerte y deja un vacío. ¿Quién llena ese vacío? No lo va a llenar la gente, lo va a llenar los tecnólogos y los que controlan a la gente. Entonces, cuidado con esto. El deterioro de las instituciones no beneficia a los ciudadanos. Nunca pasó que cuando se caen las instituciones la gente está bien. Sí, o mejora la calidad de institución. Nada, Todo lo nada. contrario. No, además las instituciones se crearon para proteger a las personas. Y estamos en una época en la cual hay un deterioro muy fuerte de las instituciones, en todas. Curiosidad personal, ¿cómo se llevó usted cuando ligó los denuestos, los insultos de la clase dirigente? Bueno, nosotros tenemos una posición especial, que si uno dice, bueno, yo me voy a dedicar a algo, hay que tener templanza. Entonces, yo siempre dije que para mí lo primero es tener grandes ideas claras y después vienen los cargos, ¿no? Si uno pone el cargo primero, entonces después claudica para mantenerse en el cargo. Y esto es lo que está pasando. Hay mucho de populismo judicial, es decir, la idea de quedar bien con una sentencia frente a la sociedad o frente al poder. Eso no está Interesante. bien. Y yo hablo mucho sobre esta idea que hoy en el mundo es un problemón porque hay mucho esto de populismo judicial. Nosotros no podemos caer en eso, hay que aplicar la Constitución, las leyes y la imparcialidad, ¿eh? Pero es una época de verdadero fin de ciclo. Es decir, yo creo que lo que va a pasar es que van a desaparecer todos y están haciendo algo nuevo. Lo importante es ver lo que están haciendo. Y están haciendo un movimiento en todo el mundo muy importante alrededor de lo humano, ¿eh? Porque hace 50 años empezamos a ocuparnos de la influencia de la acción humana sobre la naturaleza y nació todo lo que hoy es un gran cambio en el mundo, que es sobre el desarrollo sustentable, protegiendo al ambiente, porque si no nos caemos. Ahora empezó un estudio muy importante sobre la influencia de la acción humana sobre el humano. ¿Por qué? Porque el salto tecnológico, principalmente la inteligencia artificial, es sustitutiva, es decir, puede controlar la mente humana o puede superarla. Entonces, lo que está surgiendo ahora, sobre todo en la juventud y los intelectuales con los cuales uno puede ver y escuchar, es un nuevo humanismo, ¿eh? La protección de lo humano, la protección de lo humano frente a el avasallamiento de los autoritarios aliados a los tecnólogos. Este es un fuerte debate mundial que yo creo que pone en crisis todo lo que se está discutiendo. Es decir, hay que empezar a hablar y discutir nuevamente y este es un plano del derecho, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, ¿de qué está hablando este señor que en realidad es juez? No, nosotros tenemos que ocuparnos de que el lenguaje del derecho, que en realidad el derecho siempre se pensó desde sus orígenes para proteger a las personas y para poner límites al poder. Son las dos Esa es funciones. así nació Entonces, el derecho, si claro. nosotros claudicamos en eso y no miramos lo que está pasando,
bueno, claudicamos nuestra responsabilidad social. Entonces, si uno tiene claro eso, bueno, siempre hay críticas, presiones, insultos, pero bueno, lo Pero más sí, importante, todos los que han hecho algo en la vida fueron criticados. pero soy bien coyuntural. ¿Qué siente cuando la expresidenta desprecia la corte que usted integra? Bueno, yo considero que es una opinión y nada más. No, no, mi obligación no es prestar atención a eso. Nuestra responsabilidad es con la sociedad y con la Constitución y la ley, ¿no? Después cada uno opina, pero no le doy mucha trascendencia a eso. No debo dársela. Yo sé que por razones de prejuzgamiento y de decoro va a evitar meterse específicamente, pero para un televidente que lo está viendo dices, bueno, ministro de la Corte, Cristina dice que es una presa política. Pero cada uno defiende su posición como quiere, ¿no es cierto? Yo creo que hay toda lo que decías antes, hay una tendencia a decir que las instituciones no son parciales, es decir, que el referí es parcial. Ya Claro. ahora se ve en el fútbol, ¿no? Fíjate, es todo un deterioro Se va a meter institucional. en el fútbol, se mete en un lío hoy, ¿eh? No, pero digo, el panorama es muy importante porque en las instituciones pasa algo así, ¿no? Se dice, Sí, claro. o se intenta decir, ¿no? Es parcial, es parcial. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad también de demostrar que no somos parciales, que somos imparciales, ¿eh? Sí, es muy importante, por eso yo critico el populismo judicial, por eso yo he escrito mucho en los últimos años sobre la necesidad de que las sentencias tengan argumentos, que expliquen, que no estén basados solo en la autoridad, fortalecer el debate democrático en la sociedad, todo eso fortalece la democracia. Ahora, en este caso específico, la realidad es que pasaron por este proceso, básicamente de vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. La mayoría. Es ¿Sí? decir, que no estamos hablando de que alguien puso a un juez para perseguir a pusieron realmente casi todos durante ese periodo. Del 2003, 2004 en adelante fueron nombrados casi todos esos jueces que hicieron este juzgamiento. Segundo, esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió. Bueno, y no hubo una disidencia en ninguno de esos, una disidencia importante sobre el fondo, ¿no? Siempre hay disidencias sobre aspectos parciales. Entonces, es difícil decir que esto fue parcial o que fue una persecución hecha por las mismas personas que yo designé. Y además creo que todos hicieron un esfuerzo porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén Claramente. sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo que hay que ser muy cuidadosos porque también es un deterioro. Entonces, yo creo que todos lo tomaron con muchísima responsabilidad, todos los jueces y juezas que intervinieron, ¿no? O sea, hubo debido proceso, Sí, hubo claro, respeto a garantías, no es una presa política. así es. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Se pronunció usted la semana pasada con mi colega, con Nacho Ortelli, sobre el tema de la realización del juicio en el caso Cuadernos, diciendo que era insuficiente una audiencia virtual semanal. Algo pese sentido común, o sea que no hay que dar una explicación técnico-jurídica, y sin embargo no se avanza en esto. Bueno, primero, el tribunal se está trabajando, está tratando de mejorar el ritmo de funcionamiento. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con lo que yo escribí en el libro, que es la siguiente. En las instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial, cuando se habla del Poder Judicial, se habla en términos de poder. ¿Quién pone este juez? Si esta jueza responde a esta línea, Mm. si es imparcial, qué peso tiene tal sector de la política en la designación de los jueces, cuánto demora, es decir, ver el poder. Pero el Poder Judicial, además de un poder del Estado, es un servicio. Entonces, cuando yo digo ahí que hay que reformar las instituciones enfocándolas en el servicio, quiere decir que hay que enfocarlas en la demanda. Claro.
no en la oferta, no en lo que cada uno de nosotros quiere, el lugarcito que pretende, la disputa de poder, sino en la demanda social. Cuando nosotros analizamos el sistema penal y cualquier otro juicio, normalmente tenemos el mismo tipo de juicio para todos los casos. Nosotros en el año 2007 hicimos un plan de política de Estado en la Corte, 2007, diciendo lo que yo escribo ahí. Se tiene que hacer una reforma enfocada en la demanda. Entonces no puede ser igual Claro. un proceso donde hay un chico que robó una bicicleta, alguien que trafica narcóticos, droga, una organización criminal o una mega causa de corrupción. Eso tiene que haber, como hay, por ejemplo, en los bienes y servicios, el diario para cada uno, Claro. la heladera para cada uno, la bicicleta, la zapatilla para correr, es decir, hay una segmentación de productos y servicios en función de la demanda. El Poder Judicial está diseñado en función de la oferta. Entonces nosotros tenemos que tener un tipo de juicio especial para las mega causas. Nosotros lo dijimos esto cuando sucedió lo de Nisman. Hicimos un video que hizo el Centro de Información Judicial en ese momento, cuando yo hice la inauguración del año judicial. En ese momento había una gran crisis en el país, un gran debate sobre lo que había sucedido con Nisman. Entonces nosotros dijimos en ese video que está en YouTube, lo había hecho María Burdín, diciendo, el gran problema es que nosotros tenemos que enfocarnos en evitar la impunidad. Y para eso se requieren procesos especiales, empezando por las investigaciones. Y ahí mostramos cómo casi todas las investigaciones en las megacausas fracasaron. Porque Tiene el mismo proceso que... los atentados que hubo en Argentina terminaron enjuiciando a los jueces. Claro. Porque no se llegó a determinar, no había una investigación. En el caso Nisman, bueno, la escena del crimen se contaminó. Es decir, lo que decíamos ahí, hay que armar un sistema adecuado para las investigaciones en las megacausas y un proceso adecuado cuando hay cientos de imputados. Porque aparte la demanda, para utilizar su ah, terminología, la demanda lo pide. O sea, exactamente. no, la sociedad está pidiendo... Me quedé con algo, usted acaba de decir esto de... Recuerdo perfectamente el caso Nisman y demás, corro el riesgo que me diga, no quiero opinar. Ahí sentado la semana pasada el fiscal Stornelli dijo que no tiene dudas de que Nisman fue asesinado. ¿Le merece algún comentario? Bueno, yo no puedo opinar porque es una causa que está en trámite, o sea, probablemente nos llegue a nosotros, así que... Pero es público, ¿no? Ya han avanzado distintas pericias, y bueno, más que eso no le puedo decir porque si no... Por el riesgo del prejuzgamiento. Y nada, las excusaciones vienen rápidas. Yo lo que el otro día dije eso, que el proceso debe ser más rápido, que es algo que no es opinar, y ya empezaron a decir, bueno, pero hay que impugnarlo, hay que excusar, recusarlo. Digamos, hay que hablar de las grandes transformaciones. Los casos llegarán y los analizaremos cuando corresponda. Es causal de recusación decir que habiliten feria, que pongan más... Es raro eso, ¿no? No, O no es sea, causal, pero bueno, ya lo plantearon, esas cosas. Bueno, eso forma parte de toda esta cosa de descalificación, imputación. Yo prefiero hablar de los argumentos de los temas que interesan a la vida cotidiana, ¿no? Porque esta idea de alejarse tanto, el espectáculo, el escenario, es un escenario de pelea de vecinos, ¿no? Donde cada uno grita, el otro se insulta. Y eso en el escenario de la gobernabilidad es lo que deteriora la gobernabilidad. claro. Nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas concretos de las personas y ver cómo se solucionan. Es decir, hay que recuperar a la democracia como sistema eficaz para resolver problemas. Este es un tema muy importante, porque si no, es el autoritarismo. El riesgo de que una persona concentre la sabiduría, el sí o el no, ¿no? El por qué progresan los autoritarismos hoy en muchos países occidentales, porque prometen resultados salteándose los procedimientos, salteándose las instituciones, y
Y hay muchas encuestas en países importantes donde la gente dice, bueno, si me dan el resultado no me importa demasiado si es Claro, como democracia. vino. Claro, pero cuidado, entonces por eso nosotros no tenemos que callarnos, tenemos que hablar, porque estamos en una época donde, sobre todo nuestros chicos y chicas están en riesgo, mucho riesgo, porque le Y estamos dejando un planeta prácticamente al límite. Le estamos dejando un ecosistema tecnológico que los puede llegar a dominar totalmente y una cantidad de dirigentes que hablan de otra cosa. Entonces, eso es desesperante, ¿no? es un cóctel, lo que usted está diciendo. Medio ambiente Eh, comprometido, control social y dirigentes hablando en otro Y idioma. crisis económica, porque la desigualdad ha aumentado en el mundo de una manera brutal. Entonces, Este dice que no me desespere. no, nunca hay que desesperarse, hay que luchar por estas cosas. Y yo creo que hay un gran movimiento esperanzador en todos los países, de la gente que dice, no, esto no puede ser, hay que discutirlo, hay que controlarlo, hay que poner límites, hay que tener un poco más de ideales. El gran drama es la desilusión. Porque si hay algo que los Claro. totalitarismos logran es la desilusión de las personas y entonces avanzan. Nosotros necesitamos ideales, yo hablo siempre de ideales, ideales, ideales. El humanismo es un ideal, luchar por lo humano. Lo humano es, bueno, estamos en un momento donde tenemos que recuperar lo humano. Fíjense, a mí me llamó la atención, y lo dije en algunas charlas, el final de la serie, por ejemplo, Corea, ¿no? Corea del Sur. Es un buen ejemplo, porque Corea del Sur es una pequeña isla que tiene unas industrias multinacionales muy ricas, todas conocidas, en autos, en teléfonos, celulares, los Samsung, en televisores. Es un país muy rico. Cuando uno ve el arte, muestra otra realidad. Por ejemplo, la película Parasite Ujú. muestra una sociedad donde hay unos ricos y gente desesperada que termina matándolos. Y cuando uno ve la serie de El juego del calamar, ve personas desesperadas asesinándose unos a los otros para poder sobrevivir y ganar unos pesos y tener una vida. Es una tragedia humana, una degradación humana brutal. Entonces yo recomiendo mucho que vean esa serie, porque al final, la última sesión, después de pasar por todas las acciones más degradantes, de asesinarse, de traicionarse, de mentirse, entre personas comunes para poder sobrevivir, en la última parte llega el actor principal, tiene que decidir entre su vida y la de un bebé. Y él dice, mirando a la cámara, de los tecnólogos que lo están diciendo, bueno, tire al bebé y sálvese, él le dice, somos humanos. Y se tira a él salvando a las nuevas generaciones. Es un gran mensaje, es Claro. un gran mensaje, ¿no? Y yo creo que esas cosas hay que leerlas. Es la lucha por lo humano y por las generaciones futuras lo que está en juego. Trajo usted un tema que me interesa saber su posición, no sobre ningún caso en particular, que fue el narcotráfico, ¿no? O sea, muy poco quedamos conmovidos por este triple crimen en la provincia de Buenos Aires, que desnudó que Rosario no era un fenómeno aislado. Bueno, ahí como rosarino vuelvo a saludar la posición personal suya de la Corte de ir al lugar, de estar al lado de los jueces, que fue muy valioso. Pero digo, no hablo de nada en particular. ¿Usted cree que el sistema de represión tal cual lo conocemos contra el narcotráfico, prácticamente desde el cultivo hasta el tráfico industrial, sirve o debería pensarse en algún otro sistema? No, yo creo que hace falta políticas públicas, ¿no? Prolongadas en el tiempo. Nosotros tenemos una historia con esto porque yo recuerdo cuando ingresé a la corte, fui al norte y ahí no había, pensemos esto, en Argentina no había drogas hace 20 años atrás, no había masividad, es reciente el fenómeno. En ese momento me contaban en los jueces federales del norte que empezaba a entrar droga y no la podían parar la gendarmería. Entonces nosotros hicimos una reunión y dictamos un fallo a Riola donde Mm, decimos
exhortamos al gobierno que haya políticas de Estado en dos áreas. Una es social, que es tratar de que los chicos salgan de las villas, tengan educación, tengan asistencia médica, ese es el fallo, y represiva. Ninguna de las dos cosas pasaron, porque a lo largo de los años ya no está más concentrado en el norte, sino en todo el país. Claro. Hoy la droga es accesible para cualquiera en cualquier lugar del país. No se hizo una política represiva coherente y mucho menos una política social, porque cuando uno habla con, por ejemplo, con la iglesia hace un trabajo, todas las iglesias hacen un trabajo muy fuerte y ven que poco a poco son desplazados por Sí, las claro. organizaciones narcos que le dan dinero a los chicos y los sacan de las escuelas. Entonces, eso es una tragedia, ¿no? Hay que enfocarse en eso. Pero nosotros creamos una Comisión Nacional de Narcotráfico hace varios años y empezamos a trabajar entre todos los jueces federales, sobre todo, que es nuestra área, en narcotráfico. Pero bueno, hay provincias que lo han desfederalizado, lo tienen a nivel provincial, pero es un tema que requiere una política continuada, porque el problema de la Argentina es la discontinuidad, esta cosa pendular, ¿no? Así. Entonces, ¿nosotros qué propusimos? Que ya hay una agencia. Una agencia es, y lo dijimos en Rosario, lo dije yo en Rosario, una agencia es separarlo de las elecciones, porque si no, todo lo que hacemos depende de las elecciones de cada Cada año. 2 años, ¿sí? Entonces, separarlo del sistema electoral de manera que sea una política de Estado, que en esa comisión esté integrada no solo por el oficialismo, sino por la oposición, que sea federal, es decir, que esté integrada por distintos sectores de las distintas provincias y que además sea multipolar, es decir, que tenga, por ejemplo, la fuerza de seguridad, información, porque hay que coordinarlas, porque acá hay temas migratorios, hay temas de lavado de dinero, muy importante, porque si uno desarma el negocio, disminuye el negocio. Claro. Le sacamos la rentabilidad, es lo que se hace hoy, más trabajar sobre la rentabilidad. Si le es difícil usar el dinero, bueno, baja la actividad. Es obvio. Eh, Información, es decir, todo eso requiere tecnología, información, todo eso no es difícil, pero lo que sí es difícil es hacerlo durante un tiempo prolongado en la Argentina. Dos o tres temas bien coyunturales para volver a insistir con su libro enseguida. Usted dijo ahí sentado que funcionaba perfectamente bien la Corte de Tres. Siempre aparece la idea de o completarla o aumentarla. ¿Sigue funcionando bien con tres? Primero. No, no es que funcione bien, nosotros necesitamos que la Corte esté integrada, ¿no es cierto? Lo lógico, lo institucional. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para funcionar ya un año, vamos a entrar ahora a un año, es mucho tiempo. Yo integré otra corte de 3, Mm. 6, 7 meses, bueno, estamos casi al doble, ¿no? Entonces es muy importante integrar la corte cuanto antes y esto requiere acuerdos políticos. En cuanto a la ampliación, creo que no es un tema que hoy se esté discutiendo, no veo que esté en la agenda, ¿no? De todas maneras, hace poco, en términos institucionales, que se hizo una ley para volver a la Corte de 5. No creo que ahora otra vez cambiarlo es... Además hay que tratar de tener estabilidad en todo, Claro. ¿no? Porque yo siempre pienso en cómo lo ve cada hombre y mujer de la Argentina. Porque si uno dice, por ejemplo, que en la ciudad vamos a cambiar la dirección de las calles una vez por mes, uno se enloquece. Sale y dice, bueno, esta calle ¿para dónde va? Sí, Me la claro. cambiaron. Eso pasa con las leyes y con las políticas Y con la públicas. jurisprudencia. Y con todo. Es decir, si nosotros vivimos en ese estado de incertidumbre, bueno, uno se paraliza. ¿Sería adecuado que fueran dos mujeres las que completasen la Sí, corte? por supuesto, sí. Sí, nosotros... Ahí está todavía el decreto de 222 que hizo Néstor Kirchner, que fue un muy buen decreto, donde habla de la diversidad. Pero por supuesto es una decisión de los presidentes, ¿no? Y del acuerdo que tengan en el Senado. Pregunta impertinente.
¿Cuánto se siente presionado por el gobierno de Javier Milei? No, no, no hemos tenido presiones en este año ninguna. La verdad que no. Tampoco hubo casos, digamos, porque siempre los problemas vienen con los casos, ¿no? Claro. No creo que no hemos tenido interferencias, digamos. Comparado con otras épocas. Bueno, pero hay que esperar las decisiones en los casos, ¿eh? En general, nosotros tampoco hemos tenido con todos los gobiernos conflictos permanentes, lo hemos tenido frente a casos. Y después, bueno, lo que sí hay que esperar es que se integren los distintos Claro. tribunales y todo con criterios ecuánimes, ¿no? La vacancia de los cargos es un tema. Muy grave, muy grave. Y desde hace años, eso sí no es solo este gobierno, viene desde hace mucho tiempo. Entonces no puede haber un servicio de justicia sin jueces y juezas. Lo mismo que ahora el sistema acusatorio. Se ha lanzado en todo el país, pero la gran mayoría tiene muchísimos problemas, no hay falta de todo. Entonces la Procuración también está haciendo un esfuerzo, los fiscales están haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante un sistema, en este caso investigación penal, pero con mucho esfuerzo personal, porque en realidad Mm. hay que armar toda una infraestructura, es decir, no es solo dictar una medida, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con las políticas públicas prolongadas en el tiempo. Nosotros necesitamos hablar más, dialogar más y desconfiar menos. Ah. No, pensaba también que en la integración de la Corte debería decirse el nombramiento de un procurador, también Sí, claro, es que hay muchos defensor cargos, del pueblo. sí, muchísimos cargos. También hay vacantes en toda la Cámara, en la Cámara de Casación Federal, hay vacantes en los tribunales de primera instancia, hay vacantes en todo el país. Hay muchísimas vacantes. Entonces esto es un tema, ¿no? Yo quiero recomendar mucho el libro de Ricardo Lorenzetti que acaba de aparecer, que es El liderazgo del caos. Me quedo con el sabor de la preocupación. Usted confía en la naturaleza humana para reivindicar valores y salir del caos de manera más armónica, ¿no? Sí, yo creo que el libro se refiere mucho a la esperanza y a los caminos para salir adelante. Cuando se menciona el caos, no es el caos incontrolable, lo que se habla ahí es cómo conducir el caos. Es decir, el caos es porque toda la dirigencia del siglo XX fuimos formados en la idea de controlar, controlar la evolución de todo. Y por eso la clase política controla. Yo controlo el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las organizaciones de todo. Esa idea de controlar no va más, hay que administrar el caos. ¿Por Claro. qué? Porque hay una multiplicidad de factores que interactúan permanentemente. Entonces ahora hace falta otra clase de dirigente, que es la que están haciendo, y yo trabajo mucho en eso, enseñar a conducir la incertidumbre, la multiplicidad de visiones, la diversidad y el idealismo. El idealismo, yo creo que hay mucho idealismo en la gente joven, ¿no? Hay muchísimo, entonces no hay que abandonar eso. Cuando vos me preguntás cómo se hace, bueno, con los ideales. Nada menos, nada menos. Bueno, se me termina el tiempo. Asumo que no cambió de opinión, pero es una pregunta fetiche del programa. ¿Nos morimos y qué pasa? No lo sé. Yo estaba esperando que me diera la solución. ¿Tiene alguna sospecha? Sinceramente no lo sé. Es muy difícil ese tema. Tengo un amigo que somos de la misma generación. Me decía antes, yo estaba seguro y contestaba, no pasa nada. Se ve que con el paso del tiempo hay como un deseo de que pase algo, ¿no? No, por supuesto, pero yo trato de respetar todas las visiones, por eso digo esto, ¿no? Yo entiendo que cuando alguien tiene una posición como la mía, dar una opinión así, alguien se puede sentir discriminado o que la corte va a opinar en favor de una religión o en contra de una religión. Entonces, yo creo que hay que respetar lo que cada uno piensa y cree. Y eso lo hicimos mucho por ejemplo, en el Código Civil, ¿no? Claro. Cuando respetamos las diversas
modalidades familiares, hablamos de las familias y no un modelo ejemplar de familia. Entonces yo en eso creo que hay que ser muy respetuoso de cada uno tiene hoy su visión de la vida y hay muchas visiones y de lo que pasa después de la vida. Y particularmente en sus votos ha habido siempre un respeto por la diversidad y la pluralidad. Sí, Las sociedades plurales son mejores. No me gusta mejor, la palabra suena muy petulante, ¿no? Pero sí, enriquecen, ¿no? enriquecen. Gracias por venir, doctor. Como siempre, un placer. Un gusto. Gracias por venir. ¿Sabías que el precio del oro nunca había sido tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón, tienen la mejor cotización y la mejor atención. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Y ya prácticamente en un mes tenemos Navidad, y encontré un lugar que si en algún momento dudaste qué comprar, te digo que acá hay de todo. Se te viene Navidad encima, esto es así. Y tenés ideas, tenés precios. Viste que a veces uno dice, quiero renovar el arbolito, ya es momento, voy por el blanco, voy por el verde. Realmente tener un arbolito así, vistoso, precioso, ¿es caro o hay opciones baratas? Bueno, nos vamos a ayudar obviamente con la participación de Cecilia, que es decoradora, que nos va a dar ideas y que nos va a contar cuánto tenemos que gastar. Por supuesto, acá hay de todo, así que es para todos los bolsillos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Uno entra acá y quiere comprar todo, pero contame qué es tendencia hoy y qué elige la gente. Bueno, mira, para empezar, yo este año la tendencia para mí fue la Navidad animada. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un montón de objetos que si bien pasan de lo tradicional, se le sumó toda la animación, los paisajes, el movimiento, las luces. Mira qué hermosos televisores que tenemos con toda esta situación de paisajes de nieve. Faroles que son para ingresos de casas también con luces, con movimiento. Tenemos todo lo que es las burbujas acá atrás nuestro. Sí. Claro, porque uno, la verdad que es hermoso eso, pero uno también piensa en si vive en un departamento, le parece enorme, pero hay opciones más chicas. Exactamente, sí. Todo lo que es nuestro, tenemos un montón de objetos y decoraciones navideñas también, con los mismos paisajes. Si vos podés ver, mira, Papá Noel, ciervitos, lluvias de nieve, paisajes, calecitas. Bueno, la verdad que esta Navidad se le sumó la animación. Y ya a partir de 60.000 pesos como económico para arriba, por supuesto dependiendo la animación, el tamaño, si es un paisaje completo, pero a partir de 60.000 pesos empezás a tener este tipo de adornos, más allá de lo que es el árbol. Por supuesto, sí, por supuesto. Si quieren podemos pasar a ver los árboles, les puedo mostrar un árbol que arranca un árbol armado con, no sé, 2 cintas, un lindo árbol de 1,50 m y con varios adornitos más o menos en 70.000 pesos todo armado. Tenemos para, como vos bien dijiste, para todos los bolsillos, ¿no? Desde el más económico a árboles muy grandes, muy vistosos, los nevados que son tendencia también esta Navidad. Bueno, acá tenemos un árbol nevado,
con flores, todo lo que es el mundo nórdico también es una de las tendencias de esta Navidad, ¿no?